Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de este espacio que hemos dado en llamar Conversaciones Proyectuales, un espacio que, como venimos diciendo, si es que se suman recién en este episodio, pone en relieve la figura del proyecto, la figura del proyectista, a veces realizada por quien también realiza el diseño o quien también realiza la obra, pero nos interesa poner el foco en lo que significa el proyecto, dado que consideramos que nuestra disciplina pone ya suficientemente en relieve con publicaciones y difusión la figura del diseñador. De alguna manera la obra se constituye por sí misma en la ciudad, o sea que también se pone en relieve por sí misma. Y bueno, me parece que siempre el proyecto, que es esta fase intermedia que hace el puente entre el diseño, entre el diseño conceptual o anteproyecto y la obra, queda tras bambalina. Entonces nos interesa correr esa cortina en este espacio y poder conversar acerca de lo que significa el proyecto de arquitectura. Bienvenido, Carlos Luna. Hemos sido compañeros en el ámbito público entre el año 2008 al 2011 aproximadamente. Hemos tenido ahí una labor conjunta en el área de arquitectura de la Municipalidad de Córdoba, así que me interesó convocarlo, Carlos, fundamentalmente más allá de su labor también en el ámbito de lo privado, para conversar acerca del proyecto en el ámbito público, que bueno, tiene una serie de circunstancias, un contexto particular que difiere de alguna manera de la obra privada. Así que, como dije en los episodios anteriores, no hacemos una presentación muy larga de los colegas que invitamos, porque eso va a estar por una cuestión de decisión del programa, está puesto en el posteo, en el feed del canal de YouTube. Así que bienvenido, Carlos. Muy contento de tenerte acá y de haber aceptado la propuesta, que sabemos que no es fácil para los colegas ponerse frente a una cámara. No, no es fácil, no es fácil. Hola Martín, ¿cómo andas? Bien. Acá, bueno, esperando que pase un poquito esto de la pandemia. Bueno, esto de la pandemia Retomando. que por lo menos nos ha convidado a realizar este tipo de... No creo que se me hubiera ocurrido algo como esto pre-COVID, digamos. Fueron cosas que fueron surgiendo, bueno, encontrar en la plataforma Zoom por ahí el poder conversar con colegas, que por ahí es más difícil juntarse, que los tiempos, que incluso algunos de los episodios, gente que no está ni siquiera en la ciudad de Córdoba. Entonces esto también permitió ampliar un poco la elección de los candidatos para realizar esta primera temporada. Me interesa, en primer lugar, que nos comentes, y no hace falta que sea resumido, que vos nos comentes de tu experiencia, cuánto tiempo llevas trabajando en el ámbito público, cuál ha sido tu experiencia ahí y cómo trabaja la oficina de la Dirección de Arquitectura alrededor de un proyecto de obra pública. Bueno, yo entré en épocas de estudiante, hace ya unos 12, 13 años. Entré a otra área, estuve muy poquito, y ahí conseguí un pase a la terraza de la MUNI, donde ahí estaba escondida la Dirección de Arquitectura. Estuvo al principio como todo estudio, el chico nuevo, primero enfrentarse a un equipo de gente que hacía años que venía trabajando, un estudio bastante consolidado, un taller, funcionaba como un verdadero taller, y entré a hacer las veces de dibujante. De a poquito fui tomando confianza, me fueron conociendo, fui conociendo ciertas dinámicas de trabajo y empecé a hacer algunas cuestiones vinculadas a la salud. A partir de ahí empecé a hacer proyectos, ya encargos que los tomaba solo, ya dejé de ser dibujante y hace un par de años estuve a cargo de la parte de estudios y proyectos de la dirección. ¿Cómo llega un proyecto? Es muy sencillo. La municipalidad tiene más de 400 edificios. Esos 400 edificios que pertenecen al Estado municipal, hay que remodelarlos, hay que repararlos, hay que ampliarlos, y muchas veces es generar metros cubiertos nuevos.
como si fuese el ámbito privado, nuestros clientes serían las distintas direcciones que componen la orgánica de la Municipalidad de Córdoba, en sus diferentes áreas: salud, educación, deporte, trabajo social, en sus diferentes secretarías. Cada secretaría tiene direcciones y cada dirección está a cargo de un edificio. Con lo cual, nuestro proyecto nace de dos lados. Muchas veces de una necesidad planteada por alguna dirección que tiene que ver con un proyecto concreto, con una problemática concreta, o patológica, o cuestiones funcionales, que plantea el desarrollo de un tema. Nosotros pertenecemos a la Secretaría de Desarrollo Urbano. Si la Secretaría de Desarrollo Urbano aprueba que la dirección va a tomar parte de esa problemática para darle una respuesta, empezamos a convertirlo en un proyecto. Ya puede ser un proyecto, sea un proyecto de remodelación, un proyecto de reparación de patologías, o un proyecto de hacer una obra completamente nueva en un terreno nuevo. Se hace, Carlos, perdón, Sí. se hace una suerte de reunión de lanzamiento de un proyecto, digamos, cómo bueno, viste, un poco traído de lo que es el PMI. El PMI, para quienes no saben, el Project Management Institute establece que la kick-off, que traducía al español es la reunión de lanzamiento, permite, sobre todo en áreas muy gerenciadas, como es la del ámbito público y de las empresas multinacionales, darle visibilidad y validar la existencia de un proyecto. O sea, el director o quien esté a cargo dice, el líder del proyecto va a ser el arquitecto Carlos Luna, el proyecto se trata de esto, tenemos un presupuesto determinado, tenemos un tiempo determinado para entregar. Esto que te estoy planteando es un mundo ideal en el municipio, o me imagino que de alguna manera se valida el proyecto, quizá a través de un expediente, a través de una reunión con la alta gerencia. ¿Cómo es esa primera instancia donde voy a decir, ok, hay un nuevo proyecto dentro de este abanico tan amplio que nos comentas? Sí, eso sería un ideal. En realidad, en el proceso desde que yo entré a trabajar hasta el día de hoy, hemos hecho un 70% de proyectos atrás de necesidades, y hemos hecho un 30% a partir de lo que es mi área, que es un área de estudios y proyectos. A través del estudio y de la iniciativa de nuestra área, o de la iniciativa con alguna secretaría, de generar un proyecto nuevo. O sea que hay mucho que se da a demanda, Carlos. Hay mucho que se da porque hay una urgencia. Se va a demanda. Viene una urgencia, esa urgencia tiene distintos niveles. Esos niveles tienen que ver con el lineamiento político, muchas veces, las premisas que quieren los secretarios, cómo los secretarios gerencian y ofrecen un proyecto de manera de consejero al intendente, y si el intendente lo ve posible, o por ahí puede venir de alguna organización o algo alguna línea que baje el intendente, ese proyecto empieza a estar en mejor prioridad que otro proyecto. También tienen que ver con las partidas presupuestarias. Hay proyectos y necesidades que no están dentro de una partida presupuestaria, hay proyectos que ya están pensados y que se puedan hacer. Entonces, todo eso hace que haya un banco de trabajo, de proyectos, que muchas veces quedan en un escritorio, quedan en un expediente, y otras veces son obras. No todos los proyectos que nosotros hacemos terminan siendo obras. Tenemos un abanico muy grande de respuestas, de alternativas diferentes, van cambiando los funcionarios, y los funcionarios van cambiando esas necesidades, cambiando los programas solicitados, van cambiando ciertos paradigmas. Entonces, la verdad que, a diferencia de un estudio particular, tiene una dinámica impresionante. Por ahí existía algún proyecto que estaba como carpeta, que era una idea nomás, que estaba flotando, a alguien le gustó, a alguien se convenció que era necesario, entonces se corrió toda la dirección para apoyar a ese otro proyecto. Carlos, Los recursos, sí. Perdón, no, te invito dado el tiempo, porque me interesa continuar con esta pregunta, pero desarrollarla a partir le comento a la gente que generalmente nosotros previamente con el invitado convenimos algún proyecto para mostrar, para ilustrar estas ideas, es lo que hace más interesante el programa,
que la persona que está viendo el episodio pueda de alguna manera conocer el trabajo de los colegas que son invitados. Había propuesto algunos de estos proyectos, por ahí podemos continuar con esta respuesta, pero mostrándonos un poco lo que trabajan, por ejemplo, en la primera etapa, cuando nos comentabas que, bueno, por el canal que sea se validó la propuesta, ya sea porque va alineado con la plataforma política, o ya sea porque el director de un hospital te dice que tiene un problema en la cubierta, un problema de humedad, y que es un tema crítico en el tema de los hospitales públicos, porque están cargados de pacientes, digamos, y eso no puede suceder, no es una obra privada que uno puede coordinarla, pararla, poner la gente en otro lado, sino que todo sucede en una dinámica de simultaneidad, que es lo que un poco comenta Carlos, que lo hace muy intenso el trabajo. ¿Qué es lo que vemos, si querés compartirnos pantalla, cuando ustedes están ideando estos proyectos nuevos, ¿no? Cuando hablan de estos proyectos, creo que va a compartir lo de parques educativos, que fue una muy buena propuesta que tuvieron en la gestión anterior, que fue bastante difundida, bastante publicada, que creo que como tipología es muy interesante, fue como una novedad en Córdoba trabajar con esta tipología. Y Sí, esto que sí. estamos viendo, Carlos, ¿qué es? Los primeros concepts que trabajaron en la dirección. Claro, esto llegó una idea, había fondos de nación para invertir en educación no formal. A partir de eso, era un programa que la municipalidad no había desarrollado nunca. La educación formal estaba a través de la Secretaría de Educación en todo el nivel inicial, en el nivel primario, pero esta idea de los parques educativos no. Hicimos un pequeño trabajo de investigación sobre el parque educativo de Medellín. No tenía claro la gestión, cuál era la dimensión de un parque educativo ni cuál era el costo de un parque educativo. Sí entendía la esencia del parque educativo, esto de intervenir en zonas más vulnerables, con diferentes problemáticas, a través de espacios que puedan contener distintas acciones que estén vinculadas a la educación no formal, talleres de arte, talleres de oficio, talleres culturales, talleres de educación física, como actividades, además a espacios que empiecen a vincular las distintas organizaciones sociales y los distintos actores que operan en un barrio. Es un espacio de integración y un espacio que por ahí lo saben hacer los centros vecinales, por ahí son programas que están perdigados en alguna escuela que abren las puertas en otros horarios diferentes al horario cuando da clase, pero no hay un edificio, un equipamiento exclusivamente para los parques educativos. En ese momento la temática vino como muy amplia, no había mucha bajada de línea en cuanto a metros, en cuanto a cuál era el programa cualitativo, cuál era el programa cuantitativo que debía tener, ni tampoco cuáles eran los lugares. A partir de eso empezamos a buscar terrenos. La municipalidad cuenta con un banco de terrenos muy grande, y empezamos a determinar cuáles eran las características que debería reunir un terreno para poder albergar un parque educativo. Ahí estamos hablando de algo que generalmente nosotros en el ámbito también privado no se hace. Generalmente el cliente viene con un lote, el lote que compró, o un inversionista con un espacio para hacer un desarrollo. Nosotros ese espacio no lo teníamos. Claro, acá hay un índole urbanístico, ¿no? Como disciplina Urbanístico, totalmente. también. Uh-huh. Sí, sí. Lo otro era el grado de conexión que debía tener, el grado de interacción con otros espacios públicos. La municipalidad tiene un grado de llegada absolutamente a todos los barrios a través de equipamientos menores, como son los dispensarios, equipamientos menores como los centros vecinales, escuelas municipales. Entonces empezamos a indagar también en las zonas vulnerables, digamos, cuáles eran las zonas más vulnerables de Córdoba, y empezamos a generar propuestas, conceptos, a través de dibujos, de esquemas muy sencillos, de plantas dibujadas en el CAD, con algunos programas tentativos, mirando un poco lo que habían hecho en Medellín y lo que habían hecho en otras situaciones, y empezamos a escalar
la situación a un lote en particular. Buscamos un lote como una cuestión de hipótesis de trabajo, y a partir de ese lote empezamos a establecer algunas premisas que tenían que ver con que el parque educativo era un espacio que tenía que generar espacio público, que tenía que tener diferentes escalas urbanas, que tenía que tener una escala más de ciudad, una escala que le diera un auditorio, un Zoom, y otra escala un poco más barrial, más territorial. Íbamos a intervenir en situaciones donde la altura máxima es 1/2 pisos, entonces pensamos que debería tener como una escala más chica, más barrial, y fuimos generando esta especie de contenedores sin todavía tener bien en claro cuál era el programa que después iba a utilizarse en estos contenedores. Muchas veces pasa lo contrario en el ámbito privado, que tenemos en claro que un espacio va a ser utilizado por una casa, que va a tener dormitorio, estar comedor, que vamos a tener un lugar que va a ser utilizado para oficina, o un local que es un local comercial y conocemos absolutamente todo lo que tiene que ver con ese programa. Acá no. Con lo cual empezamos a pensar esta especie de contenedores súper flexibles. Desde el primer concepto, el metro cuadrado rondaba por los 13.000 metros. Era una cosa extraordinariamente grande. Y valores que no teníamos en claro, con la partida presupuestaria que nos daban, si íbamos a hacer uno, o si teníamos que hacer varios, o si esto iba a encender cierta tensión en los funcionarios y iban a querer invertir en más parques educativos. Eso te iba a preguntar, Carlos, perdón la interrupción, dos Sí. preguntas tengo. La primera es, te voy a hacer las dos y vos me respondes. La primera es, bueno, te escucho hablar en plural, es conocer un poco cómo es el armado de ese equipo, digamos, que interviene en esta fase, en esta primera fase, si la dirección trabaja con proyectistas unipersonales o se trabaja de manera colaborativa y de manera interdisciplinaria. Y la segunda pregunta es justamente lo que estaba mencionando, el tema presupuestario, si con la experiencia que ya tiene la dirección en términos de obra pública, ustedes arrancan al menos con algunas premisas en términos de sistema constructivo, presupuesto disponible, o arrancan libremente y después hacen un ajuste del proyecto, o ya arrancan ajustados. Bueno, con respecto a la primera pregunta, cuando yo entré a trabajar, había diferentes equipos de arquitectos o estudiantes que se estaban por recibir, que estaban vinculados al programa, que estaban vinculados a la temática. Había un equipo de salud, había un equipo de educación, había otro equipo que estaba vinculado a los proyectos de índole cultural o de espacios públicos. Eso es en el área de estudio y proyecto. Nuestra dirección cuenta con dos áreas, el área de estudio y proyecto y un área que hace las veces de inspector, que son los que hacen una especie de control de obra, de control de certificación y la verificación de que todo el proyecto ejecutivo esté plasmado en la obra. Con el paso del tiempo, eso se fue un poco desdibujando, la idea de equipos, y empezamos a tocar un poquito todos los temas. Cuando llegaron los parques educativos, me acuerdo de una compañera, la arquitecta To, encaró, ella estaba haciendo educación, empezó a encarar el proyecto. A partir de que ese proyecto empezó a tener envergadura y empezaron a llamar y empezaron a pedir, che, ¿qué pasa con esto? La verdad que nos interesa, queremos que lo pongan en prioridad. Me sumé yo, se sumaron otros compañeros, empezamos a hacer crecer desde el concepto, empezamos a limitarlo, a empezar a delimitar también las zonas, y a partir de que nos dieron el sitio y los metros cuadrados que teníamos que hacer y pudimos limpiar y establecer un programa, armamos un equipo de trabajo para este parque educativo. El equipo de trabajo quedó armado por la arquitecta,
estaba yo, y había también una serie de arquitectos, diseñadores industriales, tenemos un ingeniero que nos colabora con las cuestiones de cálculo. El trabajo es un trabajo todo el tiempo de proponer, de consultar al ingeniero, de volver al proyecto, es un ida y vuelta constante. Y también la otra pata, que en realidad en el ámbito privado tiene mucho más contacto que el nuestro, quien nos encargaba este proyecto, que era un área del área de educación, que después se conformó en una dirección propia del parque educativo. Teníamos semanalmente entrevistas con ellos para ver la dirección que tomábamos. Todos en un programa que para nosotros era experimental, ¿verdad? Totalmente. No sé dónde nos quedamos, Tincho. La segunda pregunta era, que tiene que ver con una de las preguntas que yo había guionado de alguna manera, que tiene que ver con, bueno, de esto, a veces te va a parecer que aceleramos y que pegamos salto grande por una cuestión del formato del programa, pero se pasa de esta fase a un desarrollo del proyecto, ¿no? Porque, bueno, en el ámbito público, este sí es una importante diferencia con el ámbito privado, al menos en Argentina. El ámbito público está mejor preparado el proyecto porque está forzado a dar instrucciones a un tercero que va a construir. O sea, muy rara vez el propio Estado construye, sino que licita su obra, y para licitar tiene que instruir. Cosa que el privado a veces, como resuelve manejando los contratos el propio proyectista, que incluso suele ser el mismo diseñador, hablo de la obra mediana y chica, por ahí la instrucción suele ser más deficiente, porque no hay necesidad de traducir o de instruir a un tercero. En este caso sí, de hecho, no solamente se hace un pliego gráfico, sino también se hace un pliego de especificaciones técnicas y condiciones generales. ¿Cómo se salta, Carlos, de esto a un proyecto y qué impacto tiene esa movida de fase a fase, considerando que en el ámbito público empieza a aparecer todo esto que había preguntado recién, que tiene que ver con los presupuestos ajustados, ¿no? Que todos lo sabemos, o sea, partidas presupuestarias que siempre son ajustadas. Nosotros, una vez que determinamos una cantidad de metros cuadrados y que la propuesta, el concepto estaba más o menos adaptado, automáticamente, en base al metro cuadrado de la construcción, en el ámbito público, que es un metro cuadrado que está por arriba del metro cuadrado de la construcción en el ámbito privado, porque nuestra obra siempre es una obra en blanco, porque muchas veces las condiciones de pago no son las mismas que en el ámbito privado, establecimos un monto y se lo pasamos a la Secretaría, a nuestra Secretaría de Desarrollo Urbano y a la Secretaría de Educación. Cuando ellos vieron lo que valía todo este concepto, empezamos a ponerlo en realidad al proyecto. Tenemos un lote, esa plata no estaba, había una menor cantidad de plata, y tuvimos que tomar redefiniciones sobre el concepto, manteniendo algunas ideas, para llegar a un proyecto más acotado de 3.000 metros cuadrados. A partir que decidimos, que tomamos esa decisión y que volvimos a generar un anteproyecto para esa cantidad de metros cuadrados, y que ese anteproyecto se aprobó, todo el equipo se puso a trabajar ya en el desarrollo de un legajo gráfico que dé cuenta del proyecto y que nos permita a nosotros establecer un cómputo métrico con un presupuesto para poder largarlo a licitación. A medida que lo íbamos acercando en la especificación del proyecto, esto es, desde plantas generales en un 200, pasamos a plantas generales en un 100, todo lo que es maquetería, empezamos a dibujarlo, sus acciones, cortes, fachadas, empezamos a tener ya entrevistas directas con el calculista para establecer dimensiones, establecimos criterios de materialidad, también previendo que nosotros en el ámbito público es un espacio de muy poco mantenimiento, lo que nosotros hacemos tiene que perdurar unos 30 años, digamos, la experiencia es que no son edificios que todo el tiempo se les esté haciendo cosas, son edificios que una vez que están, difícilmente se los amplíe y muy difícil que se los repare, y que además tengan un mantenimiento diario, por lo cual también el grado de sofisticación de la materia tiene que ser muy simple. Una vez que establecimos estos criterios tecnológicos y estos criterios de materialidad, que teníamos ya el programa, que teníamos un anteproyecto
determinado, empezábamos todo el equipo a trabajar, a ponerse a dibujar, a sentarse en una silla, a dibujar, a dibujar, a dibujar, para poder elaborar un proyecto que no es un proyecto ejecutivo, sino lo que debe hacer es mostrar todas las intenciones que nosotros como diseñadores tenemos. Perdón, Carlos. Perdón, sí. No, Todo lo que nosotros presentamos son planos que dan cuenta de esquemas. Bien. Y que a esos planos después se le adiciona un pliego de especificaciones técnicas, donde cuando el proyecto va a licitación, nosotros para la licitación obviamente establecemos un cómputo lo más cercano que podemos y un presupuesto lo más cercano, pero cuando se va a un proceso de licitación por una licitación pública, todas las empresas, toda esta documentación la analizan y establecen un precio para la oferta. Si esos precios de oferta son buenos, entre los que presentan, están bastante parecidos a los que nosotros hicimos, o están unos puntos por arriba en porcentaje a los que nosotros establecimos, y la empresa, una empresa que tiene trayectoria comprobada, esa empresa licita la obra. A partir que licita la obra, tiene que hacer un desarrollo del proyecto ejecutivo. En base a lo que nosotros le otorgamos, deben desarrollar con su equipo técnico un proyecto ejecutivo, y en ese proyecto ejecutivo hacer de nuevo todo lo que tiene que ver con la ingeniería de la obra. Bien, lo que me refería, Carlos, es en términos de, bueno, del detalle del presupuesto. De hecho, ahora estamos viendo en imagen cómo se pasa de esa imagen deseada, de esa primera instancia de construcción de una idea, como decía vos recién, en este caso, muy buen ejemplo, porque era un campo muy experimental en términos de programa, con cero antecedente a nivel local. O sea, de hecho tuvieron que buscar los antecedentes a lo que era el gobierno de Medellín como propuesta de valor, y se pasa a esto, ¿no? Después de esta iteración que hablabas con los distintos integrantes del equipo, con distintas disciplinas, con el aporte también muchas veces de la gente que está más vinculada al área de inspección de obra. Y me pareció algo muy interesante que dijiste recién, que suele, en la diplomatura nos suele surgir siempre como duda a los participantes de la diplomatura, que es la diferencia entre un pliego apto licitatorio y un pliego apto obra. Bueno, en este caso me parece que se traduce muy correctamente, porque la dirección de ustedes, corregime si me equivoco, prepara el pliego apto licitatorio, pero luego quien gana esa licitación está obligado, justamente por algunos incisos del pliego de condiciones generales, a elaborar un pliego apto obra. O sea, empieza a aparecer otro nivel de documentación. Uno suele poder identificar claramente un pliego u otro, por ejemplo, con piezas como la de replanteo. Un pliego apto licitatorio no requiere plano de replanteo, cuando un apto obra sí lo requiere. Entonces empiezan a aparecer un sinnúmero de detalles en esa segunda fase del proyecto ejecutivo, cuando es apto obra, que en el apto licitatorio quedaron pendientes justamente para quien va a ejecutar esa obra pueda elaborarlos. Esto que estamos viendo acá entonces era fase de proyecto, Carlos. Esta era la fase de proyecto, ya teníamos el lote, teníamos, este es el parque educativo norte, ya habíamos construido un parque educativo parecido, y la fase de proyecto, como decís vos, es una fase donde el proyectista, donde el diseñador tiene que dejar muy en claro cuál es el espíritu y qué es lo que quiere como obra. Y cuando la empresa lo licita, empiezan a bajar cierta documentación, que es una documentación que no viene aprobada de por sí, no viene aprobada de hecho, y ni siquiera la inspección la debería aprobar, sino es una propuesta, mandan a partir de una firma de contrato, tienen plazos para empezar a mandar planos ejecutivos. A partir de que mandan planos ejecutivos, esos planos ejecutivos vuelven al área de proyecto, conversamos en una mesa con el inspector, y a partir de ahí hacemos nuestras observaciones para darlo por aprobado o no darlo por aprobado. No sé si ves, ahí abrí un plano, un esquema estructural. Por ejemplo, este proyecto, cuando... Ahí yo estoy viendo
yo ahí estoy viendo todavía una planta de arquitectura, ¿eh? Cuando nosotros planeamos, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, la estructura del Zoom es una estructura completamente diferente a lo que te estoy mostrando acá. Este es el espacio más grande, es una estructura metálica que tiene una altura promedio de 10 metros, es un volumen inclinado y está todo forrado por chapa. Cuando esto llega a la empresa que lo licita, la empresa que lo licita lo mira y nos hace una contrapropuesta pensando también en lo constructivo, pensando en los materiales que hay disponibles, pensando en su capacidad operativa y pensando también lo que le conviene en términos de tiempos a la empresa. Cuando nos devuelven con una memoria de cálculo y con una justificación, si nosotros vemos que en realidad lo que están proponiendo contribuye y mejora al proyecto y mejora el proceso de obra, lo tomamos, lo aceptamos y el proceso continúa. Continúa con lo que es obra y con lo que es inspección. Clarísimo. Carlos, para ir cerrando, no quisiera terminar este capítulo sin ver algunas fotos de obra que en algún momento llegaste a mostrar. Bueno, esto es algunas fotos ya muy en proceso de obra. Este es el Parque Educativo Norte, un parque que está enclavado en el medio de Villa Nylon, en Marqués Anexo. Tiene un grado de conflictividad tremendo. Dentro de la propuesta, digamos, a nivel de arquitectura, trabajamos con una materialidad que pueda perdurar, trabajamos con el hormigón, el hierro, el ladrillo visto, y simbólicamente estos parques no tienen cerco perimetral, son parques que son completamente abiertos. Ahí se ve la puerta abierta, puede acceder cualquier persona del barrio. Obviamente que estos trabajos también requieren de un trabajo de las secretarías con los actores sociales para los diferentes grados de apropiación. En todo edificio que se construye municipal, siempre hay que interactuar con los actores que van a ser los usuarios de estas obras. Esto es un pasillo de circulación, el pasillo central, los volúmenes que están en colores son los diferentes talleres, que dan a un pasillo central que vincula todo el parque educativo, las áreas de talleres con el Zoom. Esto es una imagen de atrás de los volúmenes de los talleres. Vemos ahí una escala más baja, una escala más barrial, la utilización de un material que puede perdurar años y años sin pintarse, sin tener que volver a revocarse, por más que ese valor del metro cuadrado sea un valor que en su momento es más alto por la materialidad que estamos proponiendo y además porque es obra pública, nosotros lo tomamos como una inversión. Sabemos que esto va a durar y que además estamos también dignificando un poco la obra pública. Totalmente, eso me parece no estamos parados desde el paradigma de que como el que lo usa no paga directamente, porque sí consume y a través de sus impuestos paga por ello, pero lo que intentamos hacer es de que lo que nosotros generemos tenga dignidad constructiva. ¿Está bien? Además de perdurabilidad, tenga dignidad constructiva porque no deja de ser una institución, no deja de ser el Estado el que está presente. Totalmente. Y más en estas situaciones de tanta vulnerabilidad. Tiene mucho que ver con la construcción de lo simbólico, la arquitectura del Estado, por lo tanto me parece que además de este comienzo argumental que hiciste muy pragmático, que tiene que ver con la perdurabilidad de los materiales y el bajo mantenimiento de los mismos, me parece bárbara esta última explicación porque creo que también aquellos que creemos en el Estado y que creemos en la presencia del Estado, bueno, cuando esa presencia se denota a través de la construcción de su obra pública, la dignidad de esa obra, la factura de esa obra en términos constructivos, habla mucho también del Estado que la propuso, del Estado que la eligió. Bueno, si querés, podemos... Perdón, esta última foto que te muestro es el parque educativo que está en Villa Allende Parque. Villa Allende, pero es un barrio cordobés, casi lindando con la ciudad de Villa Allende. Después de 1 año y medio o 2 años inaugurado, estaba exactamente igual que como lo dejamos. La gente lo cuidó, no tiene cerco perimetral, la gente puede acceder y vemos todos materiales que no requieren mantenimiento. Vemos la chapa, vemos el ladrillo, vemos el hormigón y donde tenemos revoques y pintura está arriba. Me parece bárbaro como cierre esto, Carlos, porque digo, en tiempo de tanto encierro obligatorio,
una arquitectura que apuesta, ¿no?, a confiar en la ciudadanía, a confiar en que cuando justamente detrás está esa dignidad y seguramente todo un proceso de participación también de la comunidad en el proceso de proyecto, en el proceso de ejecución, genera una apropiación de esos espacios y elimina esta idea, bueno, creo que por suerte ya algo caduca, de los cerramientos en términos de obra pública, que casi es digamos, es contraproducente, ¿no? Pensar en la obra pública que tiene que abrirse a la comunidad, que tiene que abrir sus espacios, que tiene que ofrecer justamente esa presencia y posibilidad de presencia del Estado, sobre todo en sectores más vulnerables, cuando se cierran casi que se dispara en el propio pie del Estado, ¿no? Así que me parece bárbaro como cierre. Te hago una última pregunta para cerrar, que tiene más que ver con tu postura personal frente a a la idea de obra pública y y bueno, y en base a tu experiencia en estos años en la obra pública, ¿cómo crees o cómo pensás el proyecto de lo público post-COVID? ¿Lo ves igual? ¿Crees que va a salir todo como estaba? ¿Crees que algo va a cambiar? Eh, ¿Cuál es tu pensamiento? Llevamos ya, les aviso a los que están viendo, estamos aproximadamente en el día 125 del inicio de la cuarentena, así que ya hay como una distancia como para por lo menos haber reflexionado, pararse en relación, ¿no?, a todo este proceso largo de 4 meses de encierro y nueva normalidad que les llaman. Sí, yo tengo ahí como una posición un poco diferente, súper personal, de esto que se dice que el mundo no va a ser igual. Para mí, en realidad, el COVID plantea una coyuntura diferente, que visualiza problemas estructurales, que no tienen que ver con el COVID, sino con por ahí nuestras formas antiguas de trabajar. Y en realidad, para mí también ha sido como una oportunidad para visualizar esas problemáticas. Esto de, por un lado, modernizar los procesos de comunicación, algo que parecía bastante lógico. Nosotros desde nuestra dirección no manejábamos la nube como una plataforma virtual de trabajo, algo que resulta increíble y que a partir de esta situación del COVID empezamos como a generar espacios comunes en la virtualidad de trabajo. Muchas veces en nuestra oficina, en nuestro estudio, cada uno trabajaba con su computadora, teníamos una reunión, hacíamos una puesta en común, pero siempre estábamos como aislados cada uno en su burbuja, en su máquina. Este nuevo proceso lo que permitió es compartir, generar un espacio virtual para poder vincularnos y compartir cierta información y trabajar, vincularnos de otra manera. Pero por otro lado también, a nivel de programas y de lo nuevo que genera, es que pone en evidencia qué es lo más necesario para un ciudadano, cuáles son los equipamientos de mayor pertenencia y que mayor extraña un ciudadano. Y los que son más necesarios tienen que ver con la salud, tienen que ver con la educación, tienen que ver con los espacios culturales y tienen que ver con el espacio público. Entonces, me parece que esto también plantea a nivel de Estado que hoy el foco no está en obras institucionales faraónicas, no está en la legislatura, no está en el Faro, no está en un centro cívico monumental, sino que los fondos y que los recursos, que hoy vemos que son escasos, tienen que vincularse y tienen que apuntar a generar, a construir espacios saludables, espacios además que sean sustentables, a intervenir en el espacio público, un espacio público que no es el mismo espacio público de antes, que no es un espacio público donde la gente va y se hacina, un espacio público que debe ofrecer la posibilidad de que el auto no lo invada. Me parece que los estados tienen que tomar conciencia de esto, fundamentalmente por la escasez de recursos y por hacer más eficiente que esos recursos vayan a los lugares que hoy más necesitamos. Los espacios culturales son espacios culturales que en la municipalidad tienen un grado de atraso y un grado de abandono tremendo.
el espacio público, veo en una nueva gestión que hay un interés sobre el espacio público, inclusive los últimos 5 proyectos que entraron en época de pandemia tienen que ver con el repensar el espacio público. Y por otro lado, no podemos obviar algo que hace años que lo tenemos que estar trabajando y que lo venimos soslayando, que lo venimos pasando, que es la sustentabilidad ambiental y la sustentabilidad social de la arquitectura, y más de la arquitectura del Estado. Me parece que son esos cambios que en realidad no tienen que ver directamente con el COVID, pero que el COVID lo ha puesto en evidencia. Clarísimo, Carlos, te agradezco por haber participado. Me parecía muy importante, al menos en esta, yo digo esta primera temporada, no sabemos si habrá una segunda, pero siempre está bueno, viste, darle esa idea de que va a haber una continuación de este espacio. Me parecía fundamental que esté la órbita de lo público, porque como vos decís, bueno, si una enseñanza nos ha dejado este proceso de pandemia ha sido la importancia de la presencia del Estado. O sea, eso, algunos conocidos que siempre debatimos la idea de Estado sí, Estado no, pero bueno, creo que todos hoy, si algo vamos a repensar es la importancia que ante estas calamidades, bueno, quien debe estar ahí, ¿no?, para cuidarnos, para ofrecernos soluciones, es esa supuesta entelequia que es el Estado, que en realidad tiene una presencia real y para la cual contribuimos justamente para estas oportunidades, así que me parecía muy importante ponerlo en relieve en términos de lo que es la obra y lo que sucede detrás de la obra pública, ¿no? Todo ese backstage que los que de alguna manera participan como vos, o hemos participado en menor cantidad de años, como es mi caso, vemos un gran trabajo, vemos muchas de estas palabras que hoy están de moda, como la iteración. En la órbita de lo público se itera todo el tiempo, se recibe a los líderes comunales, se negocia de alguna manera con el funcionario de turno, porque como vos dijiste, la agenda tiene algunas propuestas, pero el cuerpo estable, digamos, del Estado también tiene toda una expertise que uno debe escuchar y debe respetar. También las constructoras tienen un aporte para decir, porque muchas veces lo que uno proyecta o lo que el político pone en agenda no es lo que la industria tiene en su momento disponible, entonces hay que cambiar el sistema constructivo. O sea, hay una permanente iteración y colaboración de lo que el PMI le llama los stakeholders, que son los interesados, que son un sinnúmero, ¿no?, en la órbita del público. Así que desde ya muchas gracias. Espero que la gente pueda disfrutar justamente de este espacio y de poner en evidencia algunas problemáticas o problemáticas o reflexiones acerca de tanto lo privado como el público. Muchas gracias, Carlos. Gracias a vos, Martín. Saludos.